Este capítulo aborda uno de los conceptos más delicados y al mismo tiempo más malentendidos dentro del crecimiento personal, la fe, no como una idea mística, no como una creencia ciega, ni como una afirmación repetida sin sustento. Aquí la fe aparece despojada de romanticismo y cargada de estructura. No es algo que se invoca cuando todo va bien, sino algo que se construye cuando entiendes cómo funciona la vida, la mente y el proceso real del crecimiento humano. La fe, tal como se expone, no está separada del entendimiento. De hecho, nace de él. Cuando una persona no entiende cómo se construyen los resultados, cómo se desarrollan las habilidades o cómo se atraviesan los procesos de transformación, el miedo ocupa ese vacío. Pero cuando hay comprensión, el miedo pierde terreno. No porque desaparezca, sino porque deja de tener autoridad absoluta sobre las decisiones. Aquí se plantea una verdad incómoda. La mayoría de las personas no piensa en pequeño por falta de ambición, sino por miedo a no sostener lo grande. No es que no quieran más, es que no confían en su capacidad interna para atravesar lo que ese más exige. Y esa desconfianza no surge de la nada, surge de no entender el proceso. Cuando no entiendes cómo se construye algo, tu mente intenta protegerte, reduce tus aspiraciones, limita tus expectativas y te invita a mantenerte dentro de lo conocido, no por maldad, sino por supervivencia. El problema es que esa protección constante se convierte en sabotaje silencioso. Empiezas a justificar por qué no es el momento, por qué no eres la persona adecuada, por qué deberías conformarte con menos. El miedo en este contexto no se presenta como pánico evidente ni como una sensación intensa que te paraliza de inmediato. Rara vez llega gritando, llega disfrazado, se presenta como lógica excesiva, como prudencia exagerada, como ese realismo que suena inteligente y responsable. Se expresa en frases internas que parecen sensatas. No es el momento. Mejor esperar un poco más, hay que ser objetivos, no todos pueden lograrlo, seamos realistas, y justamente ahí radica su mayor peligro, porque cuando el miedo adopta la forma de razonamiento deja de ser cuestionado, ya no se percibe como una emoción que necesita ser gestionada, sino como una conclusión lógica que se asume como verdad, empieza a operar desde la mente, no desde el cuerpo, y por eso pasa desapercibido, no genera alarma, genera justificación, no genera urgencia, genera postergación, y así va reduciendo tus posibilidades sin que te des cuenta. Este tipo de miedo no te dice que no intentes nada, te dice que intentes menos, no te dice que renuncies, te dice que ajustes tus sueños para que no incomoden, no te dice que no avances, te dice que avances con cuidado, pero tanto cuidado que nunca sales de lo conocido. Es un miedo sofisticado, educado, bien argumentado, y por eso es tan difícil de detectar. Parece una voz razonable, una voz madura, una voz que supuestamente te protege, pero en realidad es una voz que nace de la falta de entendimiento del proceso. No entiende cómo se construye el crecimiento, no entiende que la claridad se forma caminando, no entiende que el error no es señal de incapacidad, sino de aprendizaje. Al no entender, intenta controlar, y al intentar controlar, limita. Cuando esta voz domina, la mente empieza a buscar seguridad absoluta antes de actuar. Y como esa seguridad nunca llega, la acción se posterga indefinidamente. El miedo entonces ya no se siente como miedo, se siente como cautela permanente, y esa cautela constante se convierte en una forma elegante de estancamiento. Por eso este capítulo invita a observar con más atención esa lógica interna que parece tan sensata, a preguntarte si ese realismo que te frena realmente nace de comprensión o de desconocimiento, porque cuando el entendimiento es profundo, la prudencia no paraliza, orienta, y cuando el miedo se queda sin argumentos, deja de gobernar tus decisiones. Cuando una persona entiende que el crecimiento es progresivo, que el error es parte del aprendizaje y que la incomodidad es una señal de expansión,
algo cambia internamente. El miedo deja de ser una alarma constante y se convierte en información. Ya no paraliza, orienta, ya no bloquea, advierte. Y esa transformación es clave para pensar en grande sin autosabotaje. Pensar en grande, según este enfoque, no significa imaginar resultados gigantes de manera impulsiva. Significa permitirte sostener una visión amplia sin que tu mente colapse emocionalmente. Significa dejar de reducir tus sueños para que encajen con tus inseguridades actuales. Significa aceptar que no necesitas certeza total para avanzar, sino entendimiento suficiente para no huir. Aquí aparece una distinción importante y quizá una de las más liberadoras de todo el capítulo. La fe no es esperar que todo salga bien, ni asumir que el camino será cómodo, rápido o predecible. No es cruzarse de brazos con optimismo vacío. La fe en este enfoque es confiar en el proceso incluso cuando no tienes garantías, incluso cuando no puedes ver todo el recorrido, incluso cuando el resultado todavía no se manifiesta. Y esto es clave, no se trata de ingenuidad ni de autoengaño, no es pensar que todo se resolverá solo, es exactamente lo contrario, es entender profundamente cómo funciona el crecimiento humano, es comprender que el progreso no es lineal, que avanzar implica retrocesos aparentes, momentos de confusión, errores necesarios y ajustes constantes. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar cada dificultad como una señal de que algo está mal. También se plantea una idea que incomoda a la mente que busca control. La claridad no precede a la acción, nace de la acción. Esperar sentirte completamente seguro antes de moverte es una trampa. La seguridad no llega como condición previa, llega como consecuencia. La visión se afina en el camino, no antes de dar el primer paso. Y la fe consiste justamente en moverte aun cuando la imagen no está completa. Confiar en el proceso significa aceptar que no necesitas tener todas las respuestas para empezar, pero sí la disposición a aprender mientras avanzas. Significa permitirte cometer errores sin usarlos como prueba de incapacidad. Significa sostener una dirección incluso cuando las emociones fluctúan y la mente pide retroceder a lo conocido. Aquí la confianza deja de ser un sentimiento y se convierte en una práctica. Se construye caminando, decidiendo, corrigiendo, ajustando. Cada paso que das sin tener garantías absolutas fortalece tu relación contigo mismo. Cada acción coherente, aún con miedo, refuerza la identidad de alguien que se sostiene en movimiento, no en espera. Por eso, esta fe no elimina la incertidumbre, pero la vuelve tolerable. No borra la duda, pero evita que gobierne. No promete resultados inmediatos, pero sí crecimiento real. Y cuando entiendes esto, pensar en grande deja de ser un salto al vacío y se convierte en un proceso que puedes habitar sin traicionarte. Este capítulo deja claro que muchas personas confunden fe con esperanza pasiva. Esperan sentirse seguras antes de actuar. Esperan no tener miedo para decidir. Esperan entenderlo todo antes de moverse. Pero esa espera perpetua es otra forma de sabotaje. La fe real no nace cuando todo está resuelto, nace cuando entiendes lo suficiente como para avanzar aún con dudas. Cuando hay entendimiento, la mente se tranquiliza, y cuando la mente se tranquiliza, deja de atacar cada intento de crecimiento. Ya no interpreta cada error como una confirmación de incapacidad, ya no convierte cada obstáculo en una excusa para retroceder. Empieza a ver el proceso completo, no solo el momento incómodo. Aquí se explica algo esencial. El miedo no se destruye enfrentándolo directamente, se debilita comprendiéndolo. Cuando sabes por qué aparece, qué función cumple y qué no puede decidir por ti, pierde fuerza, deja de ser un dictador interno y se convierte en un acompañante incómodo pero manejable. Pensar en grande sin sabotearte implica una relación distinta con la incertidumbre.
implica aceptar que crecer siempre se siente inestable al inicio, que avanzar genera desorden interno antes de generar orden externo, que toda expansión pasa primero por una etapa de incomodidad psicológica y que eso no es señal de error sino de transición. El texto insiste en que no puedes construir una vida grande desde una mente que busca seguridad permanente. La seguridad absoluta no existe en el crecimiento, existe la capacidad de adaptarte, aprender y responder. Y esa capacidad se fortalece cuando entiendes el proceso, no cuando lo evitas. Aquí la fe deja de ser un concepto abstracto, lejano o meramente inspiracional y se convierte en una postura interna concreta, práctica y profundamente humana. Ya no es algo que se dice, ni algo que se repite para tranquilizar la mente, sino una forma de pararte frente a la vida, una manera de avanzar sin la necesidad obsesiva de tener todo bajo control, sin exigir certezas absolutas antes de moverte, sin esperar a sentirte completamente listo para empezar. Es una forma de caminar la vida, entendiendo que el control total es una ilusión, que siempre habrá variables que no puedes manejar, escenarios que no puedes anticipar y resultados que no puedes garantizar, pero también entendiendo algo igual de importante, que no necesitas controlarlo todo para avanzar con dignidad, coherencia y dirección. Lo que sí necesitas es confianza en tu capacidad interna para responder a lo que vaya apareciendo. Esta fe se expresa como una decisión silenciosa, no hace ruido, no busca validación externa, no necesita demostrarse, es la decisión de confiar en que puedes aprender en el camino, corregir cuando sea necesario y seguir avanzando sin desmoronarte cada vez que algo no sale como esperabas. Es confiar en tu criterio en construcción, no en una perfección inexistente. Y esto es clave, no nace desde la arrogancia, no es pensar que todo saldrá bien porque yo puedo con todo. Eso sería otra forma de negación. Nace desde la comprensión, desde entender que equivocarte no te define, que fallar no te invalida, que dudar no te incapacita, desde saber que el crecimiento real siempre incluye momentos de torpeza, de ajuste, de incertidumbre. Cuando esta postura se integra, tu relación con la vida cambia. Dejas de caminar tenso, a la defensiva, anticipando problemas antes de tiempo. Empiezas a caminar con más presencia, con más flexibilidad, con más apertura, no porque ignores los riesgos, sino porque confías en tu capacidad de atravesarlos sin perderte a ti mismo. Esa es la fe que propone este capítulo, una fe madura, sobria, entrenada, no una promesa de comodidad, sino una base interna lo suficientemente sólida como para sostenerte mientras creces. Cuando una persona desarrolla este tipo de fe, algo muy interesante ocurre. Deja de autosabotearse cuando las cosas empiezan a salir bien. Ya no se retrae cuando aparece una oportunidad grande, ya no duda automáticamente de sí misma cuando el escenario se vuelve exigente, porque su mente ya no interpreta lo nuevo como amenaza, sino como expansión. El miedo sigue ahí, pero ya no gobierna, sigue apareciendo, pero no dirige, sigue existiendo, pero no define. La fe basada en entendimiento no elimina la incertidumbre, pero la hace transitable, no borra el riesgo, pero lo vuelve asumible. Este capítulo también señala que pensar en grande no es un acto emocional, es un acto estructural. Requiere una mente entrenada para sostener la visión sin destruirla desde dentro. Requiere una identidad que no colapse ante la duda, requiere entendimiento suficiente para no abandonar el proceso cuando la emoción fluctúa. Cuando entiendes esto, cambia tu relación contigo mismo, dejas de exigirte valentía constante, dejas de castigarte por sentir miedo, dejas de interpretar cada inseguridad como una falla personal, empiezas a liderarte desde una posición más honesta y más madura. Sé que no lo tengo todo claro, pero entiendo el camino. Sé que hay riesgo, pero también sé que quedarme donde estoy
tiene un costo. Ese entendimiento genera una fe silenciosa, estable, que no depende de resultados inmediatos ni de confirmaciones externas constantes. No es una fe que se alimente de aplausos, métricas o validación rápida. Es una fe que se sostiene incluso en los momentos donde no hay señales visibles de avance, porque no está anclada al resultado, sino al proceso. Y eso la vuelve profundamente poderosa. Es una fe que no necesita demostrarse porque se expresa de manera natural en la acción constante. No habla demasiado de sí misma, no se justifica, no intenta convencer a otros. Simplemente se manifiesta en la forma en que sigues avanzando cuando el entusiasmo baja, cuando el progreso es lento o cuando el camino se vuelve incómodo. Se nota en la constancia, en la coherencia, en la capacidad de volver a intentarlo sin dramatizar cada obstáculo. Es una fe que no grita, pero sostiene, no empuja desde la euforia, sostiene desde la calma. No depende de picos emocionales, sino de una convicción interna tranquila que te mantiene en movimiento incluso cuando las emociones fluctúan. Es la fuerza que te permite continuar sin necesidad de estar motivado todo el tiempo, la que te acompaña cuando nadie está mirando y cuando no hay garantías claras. Y sobre todo es una fe que no promete comodidad, no te asegura caminos fáciles ni resultados rápidos. No te vende la idea de que crecer será sencillo o agradable todo el tiempo, pero sí promete algo más valioso: crecimiento real. Promete expansión interna, mayor capacidad de respuesta, mayor madurez emocional. Promete que aunque el proceso incomode, no será inútil. Con este tipo de fe, el avance deja de ser un acto heroico y se convierte en un hábito interno. No necesitas sentirte especial para continuar, solo necesitas mantenerte fiel al proceso. Y esa fidelidad sostenida en el tiempo es lo que termina construyendo una vida más grande que tus miedos iniciales. El texto concluye dejando una idea muy clara, quizá una de las más importantes de todo el capítulo. La fe que realmente transforma no es la que niega la realidad, sino la que la entiende tan profundamente que deja de huir de ella. No es una fe ingenua que se refugia en el optimismo vacío, ni una actitud que ignora las dificultades con frases bonitas. Es una fe madura, sobria, construida desde la comprensión de cómo funciona la vida, la mente y el proceso real del crecimiento humano. Aquí se rompe una de las ilusiones más comunes, la idea de que tener fe es creer que todo será fácil. No lo es. La fe que se plantea no promete caminos sin obstáculos ni procesos sin dolor. Promete algo mucho más honesto y por eso mismo más poderoso: la capacidad de atravesar lo difícil sin traicionarte, sin abandonar quién estás eligiendo ser cuando las cosas se ponen incómodas, sin renunciar a tu visión cada vez que aparece la duda. Esta fe no se basa en evitar el miedo, porque entiende que el miedo es parte natural de cualquier proceso de expansión. Cada vez que creces, algo dentro de ti se siente amenazado, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando atrás una zona conocida. La diferencia está en quién toma las decisiones en ese momento. La fe no elimina el miedo, le quita el poder de decidir por ti, lo reconoce, lo escucha, pero no le entrega el control. Cuando una persona entiende esto, deja de pelear con sus emociones, deja de exigirse valentía constante, deja de juzgarse por sentir inseguridad, comprende que el miedo no es una señal de incapacidad, sino una señal de movimiento, y ese entendimiento cambia por completo la experiencia interna del crecimiento. Ya no te paralizas por sentir miedo, porque sabes que no define tu destino. Esta forma de fe también transforma la relación con el error. El error deja de ser una amenaza a la identidad y se convierte en parte del proceso. Ya no se interpreta como no sirvo o esto no es para mí, sino como información, como ajuste, como aprendizaje. Y cuando el error pierde su carga emocional, el avance se vuelve más sostenible. En ese punto,
Pensar en grande deja de ser una amenaza emocional, ya no activa inmediatamente la autodefensa interna, ya no despierta la necesidad de sabotearte antes de empezar, se convierte por primera vez en una posibilidad real, no porque tengas todo resuelto, sino porque ahora tienes una estructura interna capaz de sostener la incertidumbre sin romperse. Pensar en grande desde esta perspectiva no significa vivir en fantasía ni proyectar resultados irreales. Significa permitirte una visión más amplia sin que tu mente te ataque por ello. Significa dejar de reducir tus aspiraciones para que encajen con tus miedos actuales. Significa confiar en que puedes crecer hacia esa visión paso a paso, aprendiendo en el camino, corrigiendo cuando sea necesario, sin exigirte perfección. Y quizá lo más importante, esta fe no depende de momentos excepcionales, no aparece solo cuando todo va bien, se construye en lo cotidiano, en la forma en que eliges responder a un error, en la manera en que decides continuar cuando el entusiasmo baja, en la coherencia con la que sostienes tu proceso incluso cuando nadie te ve. Al final, lo que queda claro es que la fe no es una emoción pasajera ni un acto de esperanza ciega, es una postura interna firme, una forma de relacionarte con la vida desde la comprensión, no desde la huida, y cuando esa postura se consolida, el crecimiento deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como lo que realmente es, un camino exigente, sí, pero profundamente alineado con quien está llamado a ser.